Gloria sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Yo la verdad que hoy pensé que iban a haber muy poquitos, pero somos una iglesia que ama al Señor. A mí ya me amenazaron, me dijeron que tenía poco tiempo, pero qué bueno que estás en la casa del Señor. Yo recuerdo cuando me invitaron por primera vez a una iglesia evangélica, yo no sabía. Y a mí me invitaron y yo me senté y escuchaba los cantos y escuchaba la palabra de Dios. Y sabe, yo no entendí nada. Yo no entendía nada. Yo nunca había abierto una Biblia. Yo no entendía nada. Pero ¿sabe qué? Cuando yo me fui de ese lugar, yo me fui con la sensación de que yo pertenecía allí. De que yo había encontrado un sitio al cual yo pertenecía, aunque yo no entendiera nada. Y se lo dije a la persona que me invitó: mira, yo no entendí nada, pero yo creo que yo pertenezco aquí. Y volví el siguiente sábado y volví. Y gracias a Dios hasta el día de hoy. Y hermanos, cuando yo vengo a la casa del Señor, yo me siento en casa. Y esa sensación hasta el día de hoy no la he perdido. Este es el mejor lugar que tú puedes estar. Y si no lo sientes, pídele al Señor que Él haga esa obra en ti. Que cuando llegues a este lugar digas: estoy en casa, estoy cerca de mi Señor. Y no es que en casa de nosotros no estemos, pero el Señor se manifiesta cuando su iglesia se reúne y se junta. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez y levanta su mano para saludarle? Solo le vamos a saludar. Todos somos de casa. Así como estamos, quisiera que me acompañaran a buscar el Salmo número 103. Salmo número 103. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Y cuando lo encuentre, si se puede poner sobre sus pies y leemos junto a la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 6. Salmo 103, versículo 6. ¿Lo tenemos? En sus Biblias a la mitad. Si abre la mitad encontrará por ahí el libro de los Salmos. Salmo 103, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Padre, gracias por esta tarde, por esta noche. Gracias porque este día tú lo has creado para nosotros y nosotros estamos vivos. Y de nuestra boca puede salir alabanza y nuestro corazón se puede derretir delante de ti, Señor. Y todo esto es porque tu misericordia es más grande que la altura de los cielos y la tierra, Señor. Todo esto es posible porque tú hiciste alejar nuestras rebeliones como de lejos está el oriente del occidente. Todo esto es posible porque la justicia que nos merecía a nosotros fue cargada en Cristo. Y nosotros hemos venido a adorar tu nombre. Señor, te pedimos todos juntos que te reveles a nosotros como te revelaste a Moisés, el cual conocía tus caminos, Señor. Háblanos en esta noche y que podamos nosotros salir de aquí conociéndote un poco más. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Hace 15 días atrás estuvimos dando inicio con este salmo, el Salmo 103, y el tema era: bendice alma mía a Jehová.
y llegamos hasta el versículo 5. Hoy vamos a ver del versículo 6 al versículo 12, porque a partir del versículo 13 comienza otro tema. Y este es un salmo que tiene mucha enseñanza. Si nunca lo ha leído, yo le animo a que lo lea. Y en los versículos del 1 al 5 el salmista nos manda a bendecir a Jehová, y dice: bendice alma mía a Jehová. Y él lo dice como de una forma particular, pero a partir del versículo 6 él va a empezar a hablar en un lenguaje un poco más amplio. El versículo 6 dice: y derecho a todos los que padecen violencia. Él va a hablar ya ahora de una manera mucho más general. Y el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. En Latinoamérica se sufre mucho de la violencia. ¿Cuántos alguna vez han padecido violencia? Levante su mano. ¿Cuántos alguna vez han padecido de injusticias? ¿Ninguno? Qué bueno. Pero sabe que hay muchas personas que padecen de injusticia, que padecen de violencia. Y en este mundo que vivimos parece que el malo le va bien. Y no voy a decir que al bueno le va mal, porque no hay justo ni a un uno, pero a los menos malos le va mal, y a los malos, requete malos, les va bien. Parece que los poderosos, no importan que sean malos, con tal de que sean poderosos, le va bien, y pueden oprimir a aquel que no es tan poderoso. Y muchos dicen: ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué Dios no acaba con la injusticia? ¿Sabe que este fue el pensamiento de un levita? Vamos a buscar, no pierda el Salmo 103, pero vamos a buscar el Salmo número 73. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, y si no le ha pasado en algún momento de su vida le pasará, sufrirá una injusticia y dirá: ¿por qué Dios no obra? Incluso puede que ore y diga: Señor, obra justicia. Señor, dale el pago de la maldad. Y quizás usted muera y no vea el pago de la maldad de tal persona. Salmo 73, ¿lo tenemos? Dice, versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad, de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf vio como que al malo le iba bien. Y él, dice el versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf se esforzaba por ser recto delante del Señor, y él veía como él era oprimido y como los malos prosperaban. Y él entra en un dilema normal. Nosotros somos muy de comparar. ¿Por qué al malo le va bien y al no tan malo le va tan mal? Pero ahora miremos a partir del versículo 17. Ahora Asaf encuentra una respuesta. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
Asaf entendió cuando entró al santuario que la estabilidad de los malos no es duradera. Asaf entendió que podían morir en cualquier momento y que sus riquezas no le podrían salvar cuando estén delante del Señor. Y entendió el fin de ellos. ¿Saben lo que pasa? Que nosotros creemos muchas veces, a pesar de que se nos habla en la Biblia y se nos dice que rendiremos cuenta por toda la eternidad, nosotros pensamos en el aquí y en el ahora. Y es normal porque vivimos en el aquí y en el ahora. Y no tenemos una mente eterna, no tenemos la mente de Dios. Y muchas veces vemos la maldad y la injusticia y decimos, ¿por qué Dios no lo juzga ahora? Yo quiero ver con mis ojos la justicia. Pero a veces Dios manda esa justicia, pero a veces no. Y hay personas que han muerto y no han visto la justicia. Pero miren lo que dice Mateo 25:41. Lo voy a leer. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41, por si lo quiere apuntar. Es interesante que el infierno no fue creado para nosotros, para los seres humanos. El infierno fue un lugar creado para Satanás y sus ángeles, como dice. Pero sabe que los seres humanos le van a acompañar allí, porque ellos siguen las obras de Satanás y los demonios. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no lo juzga ahora? Porque, hermanos, sabe que toda persona antes de llegar al infierno tiene una oportunidad. Cuando nosotros, todos los que nacemos, vamos de camino al infierno, porque todos pecamos, todos estamos separados de Dios, todos estamos enemistados con Dios y todos vamos de camino al infierno. Cuando Dios viene y hace la obra en nosotros, nosotros somos rescatados de ese infierno y somos salvados por la sangre del Cordero. Yo no sé si usted sabe, pero los que caminan a su lado y no conocen al Señor van camino al infierno. Hubo una persona que le dijo a otra: si ustedes creen eso que predican, ustedes son las personas más malas que hay sobre la tierra, porque ustedes no hablan del infierno, ustedes no hablan del evangelio, ustedes no hablan de lo que dicen que predican. Por eso nosotros debemos hablar a toda persona, en todo lugar donde tengamos oportunidad, hablar, porque esa persona va camino al infierno y los malos también. Y Dios abre una ventana de gracia. ¿La ventana de gracia cuál es? Su vida entera. Si esa persona se arrepiente, tiene el perdón. Pero si esa persona en toda su vida no se arrepiente y muere, hermanos, no hay rezo, no hay nada que lo saque del infierno. La ventana de gracia es mientras tú vives. Si aquí hay alguna persona hoy que todavía no ha tomado una decisión por Cristo, hoy tienes ventana de gracia. Si mueres al salir de aquí, la ventana de gracia se cerró. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y tus amigos, tus compañeros, todas las personas que quieres, su ventana de gracia es mientras tengan los ojos vivos. Una vez sus ojos se cierren, la ventana de gracia se cerró, incluso para el malo. ¿Y qué va a pasar cuando se cierre la ventana de gracia? Que cada uno pagará por sus pecados. Nosotros tenemos a un mediador, a alguien que ha pagado por nuestros pecados, Cristo. Y si Cristo no está delante entre nosotros y el Padre, nosotros somos declarados culpables. Pero por la sangre, por la vida, por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos ser declarados justos. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, no dude de la justicia de Dios. Dios, usted ve tanta injusticia, tanta maldad y parece como que no pasa nada. Dios sabe lo que pasa. Dios conoce cada maldad, cada pecado, cada injusticia que se comete en este mundo.
cada extorsión, cada cosa que está pasando ahora y que seguirá pasando, y que los malos se ríen, se mofan, se engordan, se enriquecen. Pero llegará un día que tendrán que estar delante del que gobierna todo. ¿Y sabe qué? No va a ser un castigo de 20 años de cárcel. Será por toda una eternidad. Por eso David decía: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Por qué Esteban, cuando le apedreaban, decía: no les tomes en cuenta? ¿Por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos? Porque ellos conocían la justicia del Padre. Jehová hará justicia, hermanos. Quizás no lo veamos, pero llegará un día que estaremos delante del trono y que será justicia. Versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y parece que si nosotros leemos este versículo así rápido, parece que está diciendo lo mismo, pero con palabras diferentes. Pero resulta que si leemos bien, está diciendo dos cosas completamente distintas. Dios a Moisés le reveló una cosa y al pueblo de Israel otra. Nosotros debemos leer con detenimiento la palabra de Dios, porque si no nos perdemos todas sus maravillas. Moisés, ¿qué significa que Moisés conoció los caminos de Dios? Esto significa que Moisés conoció la ruta. Moisés conoció el sendero, el carácter de Dios. Moisés llegó a intimar con Dios de una forma que era llamado amigo de Dios. Esto es tremendo. De una forma que Jehová defendía a Moisés. Moisés llegó a tener una comunión con el Señor, no por él, por gracia, porque fue Dios quien se le reveló a Moisés. Pero Moisés llegó a saber cómo pensaba Dios, por así decirlo, hasta donde Dios se le quiso revelar, porque nadie puede entender a Dios completamente. Pero Moisés llegó a caminar cerca con Dios. Pero ahora dice el versículo 7: y a los hijos de Israel sus obras. Israel conoció los milagros. Israel conoció los hechos. Israel vio cómo se abría el mar. Israel vio el maná, el agua. Israel vio las obras. Pero Israel no conocía a Dios. A pesar de que repetían, a pesar de que conocían de la palabra, pero no conocía a Dios. Y por eso es que el pueblo se desesperaba y Moisés estaba tranquilo en su tienda. Y tenían que ir a buscar a Moisés: que nos vamos a morir de sed, que nos vamos a morir en el desierto. Y sabe, hasta cierto punto era normal. ¿Sabe por qué? Porque Dios rescata un pueblo que había visto a sus bisabuelos morir en Egipto como esclavos. Y este pueblo quizás en el medio del desierto diría: yo vi a mis bisabuelos, quizás a mis abuelos también morir como esclavos en Egipto. Y Dios hizo silencio durante un periodo de 400 o más años. Y quizás este pueblo dice: ¿y si ahora nos deja morir aquí? Pero esto pasaba porque el pueblo no conocía a Jehová. Pero Moisés estaba tranquilo, como Jesús cuando dormía. Y el pueblo se quejaba y pensaba que Dios los había abandonado. Y una y otra vez se quejaba. Hace poco estaba viendo yo unos testimonios y yo sabía que no iban a terminar bien, pero digo, voy a ver los testimonios. Y escuché dos testimonios y estas personas hablaban con un lenguaje del que se usa ahora en las redes y todo esto, que parecía muy espiritual. Y cuando terminaron los dos testimonios, yo eché en falta dos cosas. La primera, que no hubo Biblia en todo ese testimonio.
ni tanto por el que entrevistaba, ni tanto por el que hablaba. Se habló de ángeles, de apariciones, de cosas espectaculares. Estaba súper entretenido aquello. Yo sabía que no iba bien, pero yo estaba enganchado a la historia. Porque esas historias enganchan. Que un ángel se me apareció en la habitación y que me reveló esto y lo otro y aquello y para acá y para allá. Y guerra y demonios y tal. Pero yo no oí un versículo de la palabra de Dios. Y yo le eché en falta. Pero ¿sabe que tampoco escuché en esos testimonios? Yo no escuché nada que me revelara el carácter de Dios, de cómo es Dios. Y mira, escuché mucho de hechos, de obras, de milagros, todo muy espectacular. Hermanos, si tú escuchas a alguien hablar y no te habla palabra de Dios, y no te habla algo del carácter de Dios, ahí hay algo que está mal. Porque el Hijo debe hablar del Padre. Hermanos, si hoy día los creyentes tristemente se dejan impresionar y van tras las obras de Jehová, y quieren orar porque quieren ver obras, y ayunan porque quieren ver obras, y van a la iglesia porque quieren ver obras, y porque quieren ver milagros, y porque quieren ver sanidades. ¿A cuánto nos gusta? A mí me gusta. A mí me encantaría tener el don de sanidad y ir y orar por un niño y sanar a ese niño y que Dios lo sanara a través de mí. A mí me encantaría. Pero ¿sabe qué? La iglesia de hoy corre tras el obrar, pero no conoce al Dios que obra. Y esto es contradictorio. Y no estoy diciendo que el obrar esté mal, pero si tú quieres el obrar pero no conoces al Dios que obra, tú estás mal. Porque quizás hasta haya muchos que se han usado y no por Dios. Tú quieres milagros, pero tú tienes que saber quién es el que hace el milagro. Sabe que a Jesús le seguían grandes multitudes, y Jesús le dio sanidad a mucha gente que no le conocía, no sabía ni quién era Jesús. Oían hablar de alguien que venía, oían hablar de alguien que podía sanar, oían hablar de alguien que decían que era el Mesías. Ellos no sabían nada, ellos solo les interesaba que por allí pasaba aquel que podía sanar. Y tristemente hoy hay grandes multitudes que no les interesa nada de Jesús, pero les interesa que Jesús puede resolver su problema. Y hasta Jesús se lo resuelve por misericordia. Jesús sanó a muchos por misericordia. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no está en que te sane. El problema está en que te pierdes la mejor parte, porque Él es la mejor parte. De nada te vale que Jesús te sane, pero si tú no sabes quién es Jesús, hermano, te estás perdiendo la mejor parte. Y tristemente hoy hay muchos como Pablo en el libro de los Hechos, el capítulo 17 y versículo 23. Los atenienses, Pablo se levanta y ve muchos ídolos y dice: ustedes ya veo que son muy religiosos y que hasta tienen un lugar para el Dios no conocido. A ese Dios no conocido al cual ustedes adoran sin haberle visto, sin creer en Él, sin saber nada de Él, de ese es que yo le vengo a hablar. Y sabes que hoy hay muchos adorando al Dios no conocido. Han escuchado de Él, han leído algo de Él, pero no saben cómo piensa. Por eso hay tantas falsas enseñanzas, por eso hay tantas falsas doctrinas. ¿Sabe qué es lo que es una falsa doctrina? Una falsa doctrina es decir, a ella le gusta el chocolate, pero el que le conoce dice: no, ella odia el chocolate. Pero si se lo damos en un muffin, tampoco, ella odia el chocolate. Conocer a Dios es saber lo que Él ama, lo que Él odia, lo que le gusta, lo que no le gusta. Conocer su carácter, hermanos, y esta es la mejor parte. Esto es maravilloso. De hecho, eso es lo que haremos por toda la eternidad, conocerle a Él. Y no quiero que me malinterpreten, no quiero que piense que diga yo estoy en contra de los milagros. No. Moisés fue usado para hacer milagros, pero Moisés sabía quién era aquel que abría las aguas. Yo no estoy diciendo que renuncie a los milagros,
que Dios no puede hacer milagros. No. Lo que estoy diciendo es que no son más importantes los milagros que conocer a aquel que obra. Y que cuando Dios me vaya a usar, sea porque yo le conozco y porque yo sé lo que estoy haciendo. Porque sabe que si no, puede que hasta le estemos dando monedas al hijo pródigo y quiere volver a casa y seamos de tropiezo. Y seamos de tropiezo porque no conocemos, como conocía Moisés, los planes, la ruta de Dios. Pero ahora decimos, ¿y cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Me puedo esforzar y conocer a Dios? Pues la verdad es que dice Mateo 11:27, lo puede apuntar, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Usted debe pedirle a Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo: revélate a mí. Porque sabe que Dios se revela a quien Él quiere. Moisés no se levantó y dijo: esta mañana yo voy a buscar a Dios, voy a encender una zarza y ahí va a aparecer. Fue Dios quien lo hizo todo. Y Cristo fue y buscó a los discípulos. Ellos estaban en sus cosas. Es Dios quien nos busca. Y si tú tienes sed por Él, pídeselo: Señor, revélate a mí. Y Él con gusto lo hará. Y esa es la petición más bonita que le puedes hacer al Señor. Solo Pedro, Santiago y Juan vieron la deidad de Jesús, vieron a Jesús transfigurado. Y mira que a Jesús le seguían grandes multitudes. Y solo Pedro, Santiago y Juan. Jesús se les reveló a ellos, quiso que ellos vieran lo que otros no vieron. Jesús hablaba y cerró el círculo y empezó a hablar por parábolas y las personas no entendían, y luego le explicaba a sus discípulos. Jesús cerró el círculo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que los demás querían. Le sano de la vista y se va contento a casa. Le quito el demonio y que se vaya contento a casa y no perdemos el tiempo. Pero habían aquellos que querían conocerle, que querían un poco más. Y Jesús se les reveló a ellos. Ellos no se quedaban con, bueno, los milagros. Explícanos, porque yo quiero saber más. Moisés vio cómo la mano de Dios hizo grandes señales y milagros. Pero yo creo que si pudiéramos entrevistar a Moisés, Moisés no te hablaría de lo que nosotros le preguntaríamos seguramente. Si quieres lo busca, lo voy a leer. Éxodo capítulo 33, versículos del 11 al 13. Si quieres buscarlo. Éxodo 33 del 11 al 13. Dice el versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no le has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés no se quería quedar solamente con los milagros. Moisés le dice: te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y es interesante que Moisés sabía que Dios era todopoderoso. Moisés había visto el poder de Dios. Con el poder de Dios el pueblo fue liberado. Pero Moisés no conocía al Dios que tiene ese poder todavía. Le faltaba.
Moisés quería conocer el carácter de Dios. Y el versículo 14 del capítulo 33 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios iba a mandar un ángel, porque dice Dios, si yo voy los voy a consumir, porque ya habían hecho un becerro de oro. Y Dios le dice a Moisés, yo te voy a enviar mi presencia, va a ir un enviado, un ángel. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esto es muy bonito y lo cantamos, si tu presencia conmigo no va. Pero, hermanos, ¿sabe lo que está diciendo Moisés? Nos morimos en el desierto, pero con Jehová. Yo no doy un paso si Jehová no va conmigo. Pero es que yo te voy a enviar con un ángel y vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel, la que tanto han esperado por más de 400 años. Y Moisés dice no. Si se lo preguntan al pueblo, el pueblo dice, ¿para dónde? ¿Para dónde nos vamos? ¿Derecha o izquierda? Nos vamos, que ya aquí tenemos mucha calor. Pero Moisés, como líder, se para en la brecha y dice, si tú no vas, mejor no. Otros 400 años aquí. Moisés quiso decirle a Dios, tú eres más importante que Canaán. Y esto es tremendo. Tú eres más importante que aquella tierra que tú nos has prometido. Y sabe, hermanos, que muchos se conforman con los milagros. No te conformes. Hay algo mejor que los milagros y es el que los hace. Que tu corazón anhele a Jehová, no a sus milagros. Que tu corazón, sabe que hay personas que están locos por llegar al cielo a ver qué hay. ¿Sabe qué hay? Está Dios. Y no me importa dónde sea ni cómo sea, si es bonito o es feo, es que está Dios allí. Y ese es el que anhela mi corazón. Pero hay muchos que se van tras la especulación del cielo. Es que allí está Dios. Y donde esté Dios yo quiero estar. Y por toda la eternidad. Versículo 8. Ahora David nos va a hablar de quién es ese Dios. De quién es aquel por el cual nosotros dejamos hoy el cansancio, el fútbol y todo. Y vinimos aquí a estar y aprender de Él. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabe que así se le reveló Jehová a Moisés en Éxodo capítulo 34? ¿Quién eres? Yo soy misericordioso y clemente. Clemencia es cuando un rey tenía toda la autoridad para mandarte a matar porque habías hecho lo malo. Y si el rey hacía así, tú morías. Pero si el rey hacía así, te perdonaba la vida. Y por la ley tú debías morir. Y por la ley, el rey del universo debió haber hecho así a cada uno de nosotros. Y mandarnos a ese lugar que preparó para el diablo y los demonios. Pero sabe que él dijo, va Cristo. Y vino. Y por Él nosotros hoy vamos a tener una vida eterna. Porque Él es misericordioso y clemente. Lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es muy, muy grande. Dice, no contenderá para siempre. ¿Sabe? Nosotros nos hacen, basta que nos hagan una pequeña cosita así. Y la recordamos hasta que nos muramos. Yo tengo una vecina que ya va a cumplir 90 años. Y todavía me da las quejas de lo que le hicieron los vecinos hace 40 años. Porque nosotros basta que nos hagan una cosita así, lo recordamos por siempre. Pero dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es como nosotros. ¿Sabe quién hace eso? Satanás. Satanás te dice, tú fuiste un alcohólico, tú siempre serás un alcohólico. Tú fuiste un drogadicto, un abusador, tú siempre lo serás. Pero léalo, apréndaselo, créalo. Dice que Jehová no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
Versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Seguramente que no, porque ya los pagó Cristo. Hermanos, si Dios hace con nosotros conforme a nuestros pecados, desaparecemos. Si Dios juzga a una nación conforme a sus pecados, desaparecemos. Pero Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Versículo 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. En el tiempo de David, como podemos imaginar, no había aviones. Y el salmista miraba a los cielos y decía, me imagino en ese tiempo diciendo: ¿y cómo llegaremos allá arriba? Ya hoy nosotros podemos coger aviones y llegamos un poquito, pero en ese tiempo ellos no. Y él decía: ¿a qué compararé la misericordia del Señor? Dice: como la altura desde donde estoy yo. Y miraba los cielos. Para él era el infinito, porque se le perdían los ojos allá arriba. Dice que la misericordia del Señor es infinita. Satanás te dice que Dios nunca perdonará tus pecados, pero su palabra te dice que sus misericordias, cuando dudes de la misericordia del Señor, mira hacia los cielos. ¿Sabe que también dice que así son sus pensamientos? Por eso nosotros debemos de creer lo que dice la palabra de Dios y no lo que pensamos nosotros. Versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto es una de las pruebas porque la palabra de Dios es una palabra inspirada, porque hace tantos miles de años David no podría saber estos puntos, pero hoy en día se sabe que el oriente y el occidente son dos puntos que no se encuentran. David no dijo el norte y el sur, porque esos puntos sí se encuentran, pero el oriente y el occidente nunca se encuentran. Y dice que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es como si el salmista está diciendo: lo que tú eras y lo que Dios está haciendo en ti, nunca más en los hijos de Dios se van a encontrar. Nunca vas a encontrarte con quien eras. Él va a hacer una obra que no vas a conocer. Él ha perdonado los pecados de una forma que tú nunca vas a tropezar más con ellos. Pero tú me dices eso: yo tengo malos pensamientos y malos recuerdos. Sí, pero esa obra Dios los está eliminando por completo de cada una de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos un momento a Efesios capítulo 4. Y ya puede quedarse en Efesios porque es el último pasaje. Efesios capítulo 4 versículo 22. ¿Lo tenemos? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta palabra despojaos tiene que ver como cuando tú te quitas un atuendo, cuando tú te quitas una ropa. Y la idea es de que la ropa no somos nosotros. Hay personas que si no viste de una forma no sale a la calle porque su identidad está en la ropa. Y hay otros que son demasiado desastres. Pero nuestra identidad no está en la ropa que vestimos. Nuestra identidad está en quién va debajo de esa ropa. Lo que eres es lo que va debajo de esa ropa. Y es lo que está diciendo a los efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque van a quedar malos recuerdos, malos pensamientos, van a quedar cosas que la carne te va a pedir. Esa es la ropa que tienes que despojarte. Pero Dios dice a través de los efesios, le dice: tú eres lo que hay debajo. Y lo que hay debajo, ahora vamos a ver qué es lo que hay debajo. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así es como se hace. Nuestra mente puede ser renovada y cambiada completamente.
Versículo 24 dice: y vestíos del nuevo hombre. Y miren qué bonito dice: creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sabe que el antiguo hombre lo creamos nosotros? Lo inventamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros decidíamos lo que hacíamos, lo que dejábamos de hacer, a dónde íbamos, con quién nos juntábamos, cómo hacíamos las cosas. Pero ahora en Cristo, si estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y dice: creado según Dios. Y esto es precioso porque, ¿sabe? Yo no conozco nada que Dios haya creado que sea mal hecho. Hermanos, Él está creando en nosotros una nueva criatura. Déjate moldear por Dios. Pídele a Dios que Él cree esa nueva criatura en ti, porque va a ser una criatura maravillosa. Él va a completar todo lo que falte. Él va a quitar todo lo que tenga que ser quitado. Él va a renovar. Esto no se hace en un día. Pero Dios está creando en cada uno de nosotros una nueva criatura que va a amar la justicia, la santidad y la verdad. Ese es el sello de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y te voy a pedir ahí donde estás, hermano, que hables con Dios. Y que si tú no le conoces como debieras conocerle, pídele: Señor, yo quiero que te reveles a mí como tú te hablabas con Moisés. Señor, porque yo quiero conocer al Dios que hace milagros. Yo quiero que si tú haces un milagro a través de mí, sea conociendo a aquel que hizo el milagro. Habla con el Señor. Y dile: yo quiero conocer tu carácter, yo quiero conocer tus caminos. Yo quiero conocerte, Dios. Háblame a través de tu palabra, revélate a mí. Espíritu Santo, revélate a tu pueblo. Señor, pon hambre y sed por ti. Señor, para que tu pueblo no se pierda la mejor parte. Para que tu pueblo no se pierda la parte que no le será quitada, que es conocerte a ti. Señor, envía a tu pueblo a hablar a aquellos que van camino a una eternidad sin ti, que van camino a encontrarse con tu justicia porque no tienen a Cristo, y que abran su boca. Quita todo temor, quita todo miedo, para que tu pueblo hable tu palabra, Señor. Queremos conocerte y queremos conocerte a ti. Señor, que si tú das dones, que si tú das milagros, que si tú das sanidad, prosperidad, lo que des, Señor, sea porque te conocemos a ti primero, para que entonces todos estos dones puedan ser usados para tu gloria, para la gloria del cuerpo de Cristo, para bendecir al cuerpo de Cristo, para alcanzar a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias te doy por esta noche y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.